¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio para el próximo domingo. Para este domingo, la liturgia nos propone el texto del Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Le he puesto como título Dios los hizo hombre y mujer, correspondiente para este 6 de octubre de 2024, que es el domingo 27 del tiempo ordinario del ciclo B. Y comenzamos haciendo nuestra oración inicial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda avisar cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, comenzamos. Leemos el texto del Evangelio que dice así, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora pasamos al comentario. Comienzo este comentario diciendo dos palabras, una sobre la estructura y otra sobre el contexto. La estructura de nuestro largo pasaje nos muestra que nuestra perícopa tiene dos momentos. El primero, que cubre los versículos 2 al 12, es una enseñanza sobre el matrimonio como expresión del proyecto de Dios. Después, los versículos 13 al 16 nos presentan una enseñanza sobre el recibir a los vulnerables en la comunidad y así entrar en el reino. El contexto general de nuestra perícopa se explica del siguiente modo. Hay un cambio de lugar. En el pasaje anterior estábamos en Galilea y aquí se pasa a Judea. También hay un cambio de destinatarios, de los discípulos a la multitud. Esto marca el inicio de una nueva escena que se sitúa al comienzo del viaje de Jesús a Jerusalén. Luego, el recorrido está marcado por una serie de encuentros que llevan a Jesús a tratar temas clave, el primero de los cuales es sobre si es lícito el divorcio. Jesús aborda la cuestión primero con los fariseos en un espacio público
y luego con los discípulos en un espacio privado. La escena se parece a la controversia anterior con los fariseos, mencionada en el capítulo 7, versículos 1 a 23. De hecho, allí encontramos, primero, una discusión sobre las tradiciones farisaicas. Después tenemos una enseñanza de doctrina sobre lo puro y lo impuro, ya que se trata aquí un tema de aplicación de principios de la ley de Moisés en la vida de las personas, seguido por la necesidad que los discípulos tienen de comprender más sobre ello. Ahora pasamos a la explicación de los matices del texto griego. Versículos 2 al 4, el planteamiento de los fariseos. Los fariseos tramposamente plantean un problema a Jesús sobre si le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Se emplea el verbo existin, que significa es lícito o está permitido. Los fariseos comienzan con una pregunta que parece tener como objetivo poner a Jesús en contradicción con la ley de Moisés. En el siglo I, la posibilidad de que un hombre disolviera el vínculo matrimonial no estaba en discusión, sino los motivos por los cuales se podía hacer. Según la escuela rigurosa del rabino Shammai, esto solo era posible en caso de infidelidad de la esposa, mientras que la escuela de Rabí Hillel permitía disolver el matrimonio por razones más triviales, como que la esposa ya no fuera atractiva. Esto incluso lo encontramos en Siráside 25-26. A esto Jesús les pregunta por lo que Moisés prescribió. Utiliza el verbo eneteilato, que es el verbo entelomai, que significa mandar o prescribir, aquí en auristo, es decir, en tiempo pasado. Pero ellos responden aludiendo a lo que según se les permite hacer. Usan el verbo epitrepo, que aquí aparece como epetrepsen en auristo. La respuesta de ellos va en la línea de una concesión, mas no de una prescripción. En los versículos 5 al 9 encontramos la necesidad de releer lo que enseña la ley de Moisés sobre el divorcio. Aquí tenemos el texto del libro Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, que dice: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Si después que ella ha salido y se ha marchado de casa de éste, se casa con otro hombre, y luego este segundo hombre la aborrece, le escribe el acta de divorcio, se la pone en su mano y la despide de su casa. O si se muere este otro hombre que se ha casado con ella, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura, pues sería una abominación a los ojos de Yahvé, y tú no debes hacer pecar a la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia. Luego, en el versículo 5, dice: pero Jesús dijo a ellos que Moisés escribió este mandamiento, por la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Arsen Caiceli, varón y hembra, epoiesen autus, los hizo. Varón y hembra los hizo Dios. Los fariseos interpretan la norma de Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, como una prescripción positiva destinada a regular la relación entre hombre y mujer. Pero Jesús les recuerda que dicha estipulación es más bien permisiva. Es decir, Moisés intervino porque la dureza de corazón del hombre no debía causar demasiados daños. El mandato de Moisés busca proteger a la mujer más que al varón. ¿Por qué? Porque Moisés busca que la mujer no quedase a merced del capricho del hombre. El redactar un documento de divorcio permitía a la mujer rehacer su vida y no perder honorabilidad. Por esto, Jesús les dice que Moisés les permitió el divorcio por la dureza del corazón de los hombres, que utiliza la expresión sclerocardian.
Continuando con esta respuesta y primera explicación de Jesús, versículos 7 al 9. Jesús lleva a los fariseos al fundamento teológico del matrimonio. En el plan de la creación, el hombre y la mujer tienen una vocación a la unidad que exige dejar, cataleipsei, al padre y a la madre para unirse a su cónyuge y formar una sola carne. Se utilizan dos expresiones, de hecho, para enfatizar este punto: eisarcamian y eisin mia sarx. El término carne especifica la dimensión corporal del ser humano, una dimensión relacional, concreta, vulnerable y abierta al don de la vida. El matrimonio, como expresión del designio divino, es indisoluble. Versículos 10 al 12, tenemos una nueva explicación de Jesús, porque al llegar a una casa, en esa privacidad, los discípulos vuelven a preguntar a Jesús sobre el tema. Así que en la privacidad de una casa, oikian, Jesús reafirma la reciprocidad y la igualdad en la relación realizada por Dios, que conlleva igual dignidad, deberes y derechos entre hombre y mujer. El matrimonio, a los ojos de Dios, es mucho más que un contrato entre dos personas que puede disolverse por diversas razones. En el matrimonio, la calidad de la relación no se basa en la prioridad o el dominio, sino en el servicio y en la mutua recepción de los que se aman. Pasamos ahora a los versículos 13 y 14. Cuando le llevan unos niños a Jesús, hay claramente un cambio de escena. Por tanto, hablamos de una segunda escena. Aquí algunas personas, quizá adultos, llevaban a sus niños para que Jesús los recibiera. Literalmente incluso se dice que Jesús los tocara, pero los discípulos querían impedir que esto sucediera. Se utiliza el verbo epitimao, aquí epetimesan autois, como si los discípulos estuvieran casi luchando con los papás de los niños o estos adultos que llevan a los niños, y se utiliza el verbo epitimao, que en algunas ocasiones sirve para decir conminar o casi reprender, amenazar a alguien para que no haga algo que es molesto. Jesús exige que dejen a los niños venir a él. Se utiliza la expresión afete tapaidia ergestai prosme, que significa dejen que los niños vengan a mí, pues de estos o de los que son como tales, tontoyuton, aparece aquí la expresión tongartoyuton, de los que son como tales es el reino de Dios, estinge basileia tuceu. Aquí el término niño, paidion, tiene sentido amplio. Los niños presentados a Jesús en esta ocasión representan una categoría que incluye a los pequeños o recién iniciados mencionados en los versículos 38 a 50 del capítulo 9. Después tenemos los versículos 15 y 16. Amen lego jimin, en verdad les digo, Josan me dexetaiten basileian tuceu jos paidion, quien no reciba el reino de Dios como un niño, es ume eiselceisauten, no entrará en él. Después aparece el verbo kai enancalizámenos, que significa y habiendo tomado en sus brazos o habiendo abrazado a ellos, cateulogei, bendecía, ticeis, imponiendo, tasjeiras epauta, las manos sobre ellos. Esto muestra que el énfasis no está en los niños, sino en la manera en que Jesús los recibe. Jesús los recibe con plena naturalidad y así Él espera que nosotros también recibamos el reino con plena naturalidad. Jesús expresa la acogida de los vulnerables con dos gestos: el abrazo en ancalizámenos, autá, es decir, habiendo tomado en brazos a ellos, y la imposición de manos, ticeis tasgeira sepauta, poniendo las manos sobre ellos. Y la palabra, la bendición, cateulogei, pues son estos gestos, fíjense, o más bien gestos y palabra, ¿verdad?
Con gestos y palabras, Cristo nos revela al Padre, nos dice el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II, y esto es lo que se está cumpliendo precisamente en este pasaje. El abrazo implica aceptar a la persona con sus virtudes y defectos. La imposición de manos es un gesto de sanación y de confianza en la persona, a menudo utilizado para la transmisión de una misión, y la bendición abre a la persona al proyecto de Dios. Con esto pasamos al comentario. A la pregunta de los fariseos, Jesús responde invitándolos a profundizar en la cuestión, buscando lo que Moisés en verdad prescribió sobre el divorcio. Jesús les recuerda que el matrimonio tiene por objetivo formar entre hombre y mujer una sola realidad relacional que, por designio divino expresado en la naturaleza, es decir, en la condición carnal del ser humano, se abre a la generación de nuevas vidas. Jesús afirma que dicha vocación viene de Dios y no debe ser minimizada por los hombres. Jesús llama a una comprensión que trascienda los intereses humanos. El matrimonio es una vocación, es decir, un llamado de Dios que surge de este designio divino y es indisoluble. En tal designio, hombre y mujer comparten una vocación. Cuando ésta es amenazada por la acción de uno de los dos, según se lee en los versículos 11 y 12, se actúa en contra del decálogo. Esto aplica tanto al hombre como a la mujer sin distinciones. La enseñanza de Jesús subraya, por tanto, que el matrimonio solo puede entenderse desde los criterios de Dios y no desde los enfoques sociológicos de los humanos. Para Jesús, la base del matrimonio es la diferencia sexual entre hombre y mujer que remite al diseño original de Dios y subraya la necesidad de ambos de ser uno, para lo cual deben dejar a sus respectivas familias y concretar su vocación. Por otro lado, los versículos 13 a 16 que nos presentan la segunda escena, la de los niños, estos versículos tienen su propio contexto literario que parece ser el mismo de los versículos 10 al 12, pero la cuestión tratada remite a Marcos 9, 33, 37, cuando se habló de los pequeños en la comunidad. Dadas las correspondencias entre los dos pasajes, tal vez nuestro pasaje de hoy, Marcos 10, 13 al 16, dio origen a Marcos 9, 33, 37, pero Marcos lo pospuso. Es decir, la redacción final, que es la que tenemos en la Biblia, nos presenta un orden diferente a lo que pudo haber sido originalmente redactado por Marcos. Entre los dos pasajes tenemos la atención a los niños, tanto en Marcos 9, 36, 37, como en Marcos 10, versículos 13, 14 y 15. El gesto del abrazo aparece en Marcos 9, 36 y aquí en 10, 16. El tema de la acogida en Marcos 9, 37 aparece también aquí en 10, 15. El obstáculo creado por los discípulos aparece en Marcos 9, versículos 38 y 39, y aquí aparece en 10, 14. La tensión entre ellos y el maestro, o sea, entre los discípulos y Jesús, aparece en Marcos 9, 34 y aquí en 10, 14. Y el contexto doméstico, es decir, que esta enseñanza se da en casa, aparece en Marcos 9, 33 y aquí en 10, 10. Mientras los discípulos condicionan el acceso a Jesús, él interviene indignado para recordarles que no corresponde a ellos impedir que se le acerquen. Cuando los discípulos actúan así, se convierten ellos en un obstáculo para aquellos a quienes el reino pertenece y de quienes deberían aprender. En esta segunda escena, Jesús no se centra en los niños, sino en la manera en que se los debe recibir. Igualmente, en Marcos 9, 33, 37, la narración apuntaba en esta dirección. Jesús puso a un niño en medio de los 12 y con el gesto del abrazo les enseñó: el que quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe,
y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. El episodio subraya la actitud de apertura que la Iglesia debe tener hacia los más vulnerables de la sociedad. Esta es la disposición adecuada para entrar en el reino de Dios. Y ahora pasamos a las orientaciones para la vida. El matrimonio y la actitud para recibir a los más vulnerables de la sociedad dentro de la comunidad eclesial son dones que Dios nos ofrece en Cristo, por lo que expresan aspectos del proyecto divino para la humanidad. A pesar de que el derecho positivo de los humanos reduce el matrimonio a un mero contrato, Jesús nos invita a abrir nuestro horizonte de comprensión y a entender que el matrimonio es un designio por el cual se concreta el amor entre el hombre y la mujer, donde se abren a la generación, cuidado y educación de nuevas vidas, participando así de la obra de Dios. Por otro lado, Jesús nos exhorta a recibir en la comunidad a los más vulnerables de la sociedad, representados por los niños. Es así también como se recibe el reino de Dios. La disposición de recibir a los débiles emana de la caridad. Muchas personas, en su débil fe, solo buscan a Jesús para pedirle milagros. El Señor nos invita a atenderlos y acompañarles para que descubran en su interior el misterio divino que envuelve sus vidas, con el fin de que perciban en nuestra caridad la cercanía de Dios y para que participen de la acción transformadora de Cristo en el mundo de hoy, tan necesitado de amor y de la verdad. Y con esto pasamos a la oración final. Padre eterno, que en la sobreabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia y concédenos incluso aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio para este domingo. Espero que les pueda servir a todos para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios y así todos sigamos creciendo en el conocimiento y vivencia de esta palabra que da vida eterna. Me despido dándoles la bendición y les deseo un feliz y bendecido fin de semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.